Les preguntaba porque el grupo de la mañana, bueno, la mañana casi cumplió muchos, ellos me pidieron un lapso de tiempo mayor y pues les voy a dar el mismo lapso a ustedes, por eso era la consulta. ¿Oyeron? Entonces los que ya entregaron, no se preocupen, yo voy a estar mirándolo, pero los que no han entregado o de pronto no alcancen a entregar hoy, los que no alcancen a entregar hoy, pues van a tener eh, un tiempo adicional. Los que ya lo tengan para hoy, montenlo hoy, ¿ya? Porque yo voy a tener en cuenta la fecha de entrega. No es que lo va a perder, que lo entregue más tarde, no, no es eso. Pero sí voy a tener en cuenta que ellos estudiantes que se esmeraron y pues lograron hacer el trabajo para el día de hoy. Y eso tiene un esfuerzo, tiene un tiempo, tiene un sacrificio y todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, yo les abrí la plataforma a los otros, se los voy a abrir ahora que termine con ustedes, se los voy a abrir, va a quedar hasta el viernes, entonces espero que de aquí al viernes pues ya tengan ustedes todo lo que les haga falta y lo puedan montar, entonces para que ya sepan pues que va a haber un tiempo adicional para que ustedes puedan hacer ese montaje de la actividad en plataforma. ¿Oyeron? Profe, Dígame. muchos de nosotros queríamos consultarle o preguntarle Dígame. cómo están o sea, cómo han sido las calificaciones o cuáles son las calificaciones que tenemos. Y Ya. además de eso, usted comentaba de que iba a ser una redistribución de los porcentajes y también cómo estábamos con esos porcentajes. Eso dado de que en los dos exámenes que hemos hecho, sé que a muchos no nos ha ido de la mejor forma. Ajá. Entonces no sabemos qué posibilidades tenemos o en qué situación estamos. Bueno, Y entonces, también pues hasta, en cuenta la hasta el fecha. momento no les he pasado reestructuración porque no hay cambios hasta el momento. El proyecto va, los parciales van y todo está dentro de lo normal. ¿Ya? Todo está dentro de lo normal, no hay ningún cambio, por eso no les he pasado ningún valor. ¿Qué es lo que yo les he dicho? Que si hay una actividad que tenía algún porcentaje y no se logra desarrollar, esa sí entonces toca distribuirla dentro de las otras actividades, pero hasta el momento no hay ninguna actividad que se haya descartado, que se diga esta no se va a realizar, ¿ya? Entonces, por eso no hay una distribución nueva. Yo dijera, bueno, ya el proyecto no va, entonces si el proyecto vale el 10% pasa a los parciales, no, porque el proyecto tiene la misma continuidad y no hay ninguna actividad que se haya eliminado. Entonces, las actividades iniciales hasta el momento están programadas de la misma forma. Ya no hay ningún cambio hasta la fecha de hoy. Si ya en esta semana hay alguna que no se dé, ese porcentaje que quede faltando sin evaluar, entonces ese sí lo incluimos dentro de las otras. Pero mientras que no se descarte ninguna de las actividades, no se puede replantear ese porcentaje. Vale, y de las notas que se han tomado hasta el momento, usted no ha logrado clasificar todavía esas actividades. Bueno, con el otro grupo que dé, yo las voy a estar montando hasta este fin de semana y la semana que viene nos vamos a poner de acuerdo para que haya un espacio para aquel estudiante que de pronto sacó 3, no señor, mire, yo sacaba 350 porque entonces ya se empieza a mirar, es como una revisión de notas para que ustedes puedan revisar y tengan la oportunidad de mirar la calificación con respecto a lo que ustedes esperaban. Ya, entonces yo voy a abrirles un espacio para eso. Hay unas notas que están faltando que son las de supletorio. Los que estén pendientes, aprovecho y se los digo, los que estén pendientes de supletorio del primer parcial va a ser para el día lunes. Entonces estoy esperando que muchos no me han mandado el soporte. Los que ya me lo enviaron, de todas maneras escriben, ya yo tengo el soporte en los WhatsApp, ya ese no lo tienen que volver a reenviar. El que todavía no lo haya mandado, por favor me lo envía. Eso con respecto al primer parcial que había quedado aplazado por lo del paro y todo eso. Los que no hicieron parcial en la semana anterior, es decir, del segundo parcial, ya saben que el tiempo está pasando. Yo creo que ya se les venció el tiempo para solicitar supletorio. El supletorio lo tienen que aprobar la jefe de departamento y realizar el respectivo pago. Para el próximo miércoles se debe estar realizando el supletorio del segundo parcial. Ya yo tengo las aprobaciones de los estudiantes que ha hecho la jefa desde el miércoles pasado hasta hoy. Ya la jefa me ha confirmado algunos
¿Qué me faltaría? De que me pasen el volante de consignación de ese supletorio. Entonces, los que van a hacer supletorio, que están pendientes, parcial 1 el lunes, me escriben para ponernos de acuerdo en hora y todo y coordinarlo del supletorio. Los que no han enviado el volante, por favor, me lo envían a más tarde de aquí al viernes. Y los del segundo parcial también hacen lo mismo. Yo tengo que tener la aprobación de jefatura y el volante. Entonces, también me escriben para ponernos de acuerdo del segundo supletorio. Entonces, eso sería con respecto a esos estudiantes que están todavía como pendientes de nota, de por hacerlo, porque ustedes por lo menos ya lo realizaron. Pero usted todavía no ha subido ninguna nota a plataforma, ¿verdad? Hay unas que sí las he subido, pero no son visibles para ustedes, porque entonces después aparece el estudiante, ¿por qué la mía sí se ve, la otra? Entonces ya les va a aparecer a todos. Entonces, cuando la vean, ya ahí sí entonces ustedes revisan. No es que me van enseguida a llamar, señor, mire tal cosa, yo que no. Lean la nota, miren, revisen y entonces ya cuando yo les diga, bueno, vamos a hacer la revisión tal día, ese día pues entonces nos ponemos en comunicación telefónicamente y vamos revisando, usted con su parcial, yo con el parcial, y yo les digo en qué se equivocaron, qué pasó, qué fue, y ahí nos ponemos de acuerdo en la nota. ¿Oyeron? Entonces, para que no piensen que de pronto no va a haber un periodo para que ustedes miren, revisen y se pueda realizar la corrección que amerite. Si yo de pronto no vi algo que ustedes de pronto escribieron, bueno, se corrige, si alguna cosa y así. Bueno, entonces, no se ve todavía no se ve ustedes ven la pantalla negra, ¿verdad? Déjenme ver un momentico que no me deja ver. Vamos a ver si ahora sí, que me traía la pantalla negra, no me dejaba presentar. Me confirman una vez ustedes puedan ver. ¿Ahora sí están viendo? Sí. Bueno, listo. Entonces miren cómo vamos a retomar. Ahora, como ya finalizamos la primera parte, ya se hizo el parcial, lo que va desde aquí, porque siempre al final me están preguntando, señor, ¿y desde dónde entra el parcial? Entonces, todo lo que veamos, ya esto, lo que queda de aquí hasta el final, es lo que va a estar incluido en el tercer parcial y que va a tocar es la parte vertical y lo que es las secciones transversales, esa parte. Entonces, en el día de hoy vamos a arrancar con el alineamiento vertical, porque el que acabamos de terminar, lo que fue el diseño de curvas circulares, curvas compuestas, curvas espiralizadas, hacen parte del diseño en planta, diseño horizontal. Ahora vamos a ver lo que es el diseño vertical. Como los diseños se apoyan en topografía, debemos tener en cuenta que así como para el diseño horizontal utilizamos un plano en planta, ahora para el diseño vertical necesitamos un perfil. Esta gráfica que ustedes ven aquí en la parte inferior muestra como si yo cogiera este terreno que está aquí a la izquierda y le hiciera un corte totalmente perpendicular al suelo, como si ustedes cortaran. Entonces, cuando yo hago ese corte perpendicular al suelo, encuentro un diagrama como el que se ve a la derecha. ¿Qué se ve a la derecha? Una representación, voy a colocarlo más grande, una representación de un perfil. Les recuerdo que un perfil está dado por una organización de datos de tal manera que en la parte de las abscisas yo voy a tener longitudes, el K0, K10, K20, es decir, toda la longitud de mi proyecto. Y que en la parte de la Y voy a tener lo que se conoce como cotas o alturas de referencia que tiene cada punto de ese recorrido con respecto a un nivel que yo esté estableciendo. Ese nivel puede ser un nivel real que esté amarrado a coordenadas reales o puede ser un nivel asumido porque yo lo estoy
amarrando a una coordenada que yo asumo para determinado trabajo. Entonces, de ambas formas yo puedo realizar un perfil. Ese perfil que yo tengo aquí me va a permitir a mí trazar unas líneas que les voy a llamar tangentes, y con esas líneas yo voy a construir o diseñar lo que se conoce como las curvas verticales. Ahora, este perfil original que está aquí, esta simulación que tiene unas pendientes positivas, tiene unas pendientes negativas, como estas que señalo, son formas de cómo se encuentra el relieve. Estas van a ser o van a simular diferentes cosas. No siempre la línea que yo establezca en un perfil va a significar lo mismo. Cuando yo tengo datos originales, es decir, con lo que yo empiezo mi diseño vertical, yo ahí tengo lo que se conoce como terreno natural, ¿ya? Es el levantamiento topográfico que yo hago al terreno que encuentro, y a partir de ese terreno es que yo voy a diseñar. Entonces, puedo encontrar lo que se conoce como rasante o subrasante, dependiendo del nivel de referencia que yo esté tomando, porque dependiendo del diseñador y dependiendo de los libros, estos nombres pueden cambiar. La manera más general de utilizarla, de pronto con la que ustedes se van a encontrar en los libros más familiar, es que a la rasante se le llama el nivel por donde ya va a estar el límite de tu estructura, por donde va a pasar el vehículo, por donde va a quedar la carretera, ¿ya? Y la subrasante va a estar referida al nivel del terreno natural, es decir, lo que había en el terreno. Entonces son dos niveles diferentes. Uno, que es lo que tú proyectas con tu diseño, que es la rasante, y eso es lo que tú diseñas. Al final, cuando terminemos de diseñar una curva vertical, lo que vamos a estar definiendo son las cotas de rasante, ¿ya? ¿Y con qué las definimos? Con un perfil inicial que va a ser lo que vamos a llamar una subrasante. Entonces, cuando tenemos un alineamiento vertical, vamos a tener unos tramos rectos y unos tramos curvos, así como teníamos en el diseño horizontal. ¿Qué debemos tener en cuenta? Lo que yo les he mencionado cada vez que vamos agregándole algo al proyecto, al diseño. Que el diseño debe ser congruente con las decisiones que ya se tomaron en la parte horizontal. ¿Por qué digo que con la parte horizontal? Porque ya esa fue la primera parte, la que yo diseñé. Entonces, si ya yo tengo unas características asumidas, si ya yo tengo unas condiciones que ya tomé como cierta y con eso yo establecí unos resultados, esos mismos yo tengo que tenerlos en cuenta para seguir con mi trabajo. ¿Ya? No puedo entonces empezar a tomar estos datos y empezar a cambiarlos. No, porque los diseños deben ser congruentes, así como dice la diapositiva. Deben coincidir. Las velocidades específicas del sector en planta deben coincidir con el elemento vertical que se esté diseñando ahora. ¿Por qué? Porque el vehículo va a pasar por el diseño horizontal y por el diseño vertical al mismo tiempo. Usted cuando va a pasar por una carretera no le dicen, es que este es el diseño horizontal y después que termine de recorrer el diseño horizontal va a empezar el diseño vertical. No. Usted va a encontrar curvas horizontales y curvas verticales al mismo tiempo. Es decir, va a estarse trasladando en los dos diseños al mismo tiempo. Por eso deben ser congruentes. Bueno, entonces, ¿qué elementos debo yo tener en cuenta en cualquier alineamiento vertical? Unos elementos rectos, unos elementos curvos. ¿Cómo se llama el elemento recto? Tangente vertical o T sub B. ¿Cómo se llama el elemento curvo? Curva vertical. ¿Ya? Los elementos rectos, como ustedes pueden observar, si yo trazo una línea aquí, una línea acá y otra línea acá, estas líneas quedaría algo como lo que está aquí. Algo así, si yo lo hago en líneas. ¿Ya?
Pero cuando yo diseño, yo aquí paso esta curva y aquí paso esta curva, ¿cierto? Entonces tengo que al final, ¿qué me queda a mí en mi diseño? Lo que yo voy a señalar. Me va a quedar este tramo recto que está aquí, que estoy señalando, este tramo curvo, que es el verde, este tramo recto, que es este rosado que está aquí, este tramo curvo que está aquí y este tramo curvo. Y si acá sigue otra curva, pues entonces acá tendré otra curva en donde tendré curva y otro tramo recto. Y eso se repite tantas veces dependiendo cómo esté la topografía del sector que yo esté diseñando, ¿ya? Eso se va a repetir tantas curvas como nos obligue o estemos condicionados al terreno natural que encontremos o a la necesidad del proyecto. Entonces, miren que aquí nuevamente nos traen como referencia la fórmula de pendiente, que me dicen que toda pendiente, que es una P, pendiente que está aquí, va a estar dada con una diferencia de Y y una diferencia de X. Y aquí está la fórmula que ya pues ustedes todos conocen porque es una fórmula que se viene manejando desde siempre. Entonces, aquí yo tengo una referencia, una altura que yo estoy subiendo o una distancia recorrida. Lo que deben tener en cuenta acá es que en topografía, una de las bases de topografía es que las distancias son horizontales. Es decir, que cuando hablamos de perfil, todas las distancias son horizontales. Acá no se mide en curva. Así como ustedes hacían los levantamientos topográficos, iban midiendo distancias rectas, ustedes nunca midieron distancias curvas, se medían distancias rectas, siempre la distancia se medía totalmente horizontal. Y hay métodos para cuando las distancias son muy largas y toca hacerlas por sectores. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es que tenemos una distancia que va desde aquí, desde este punto, hasta este punto que está acá, pero medido como de manera horizontal. Es esta distancia que está aquí. No es la distancia inclinada. Por eso en la gráfica que vamos a ver ahora, la tangente de la curva, la tangente vertical que une las dos curvas, va a ser referenciada igual a esa distancia horizontal. Porque la distancia como tal que yo voy a ver expresada en mi plano, siempre van a ser distancias horizontales. Recuerden que las abscisas son los X, las cotas son los Y. Y para una mejor observación, recuerden que los planos perfil no son hechos uno a uno, sino que una escala siempre es mayor que la otra, que es lo que se llama perfil deformado. Entonces siempre vamos a tener una diferencia entre las escalas horizontales y la escala vertical, ¿ya? El plano que yo les di para esta actividad, que lo van a tener en cuenta más tarde, ustedes deben revisar que yo les digo que cada unidad del eje horizontal vale tanto, equivale a tanto, y tantas unidades del eje vertical también equivalen a tanto. Es decir, que no tienen la correspondencia uno a uno, sino la correspondencia que yo les doy en los datos de entrada del ejercicio a realizar. Porque los perfiles generalmente tienen una deformación de 1 a 10. Es decir, mientras que en uno vale 1 unidad, en el otro vale 10 unidades. Y eso representa de una manera mejor las condiciones del terreno. Bueno, las tangentes verticales, que van a ser esa parte que queda de manera recta, las tangentes verticales va a ser una longitud recta que va a quedar entre curvas, van a estar entonces dadas por esa pendiente, miren que acá está, y que esa distancia horizontal yo la estoy teniendo en cuenta como TB, porque va a ser lo que me va a representar a mí, la distancia horizontal me representa a mí a esa tangente vertical. Toda tangente vertical va a tener una longitud y toda tangente vertical va a tener una pendiente, ¿ya? Miremosla aquí en esta gráfica. Si yo tengo esta línea, esta tangente, aquí viene otra tangente, hasta aquí tengo un P y B, y acá tengo otro P y B, ¿cierto? Entonces,
La línea que me une estos P y B es mi tangente vertical completa, todo. Esta es la línea, porque yo trazo las líneas de P y B a P y B. Así como cuando hacíamos las líneas, ustedes veían las líneas del diseño horizontal, siempre el diseño las líneas rectas van de un PI al otro PI. Y la curva que daba entre la unión de entre esos puntos. Aquí estaría la curva y acá estaría la otra curva. Siempre va a quedar la curva entre la intersección de dos tangentes. Ahora, como el vehículo no pasa por los PI, como habíamos dicho en las curvas de diseño horizontal, tampoco va a pasar por los PIB en los diseños verticales. ¿Cuál va a ser el recorrido del vehículo? Este que yo estoy señalando aquí. Este va a ser el recorrido del vehículo. Este que va aquí, por aquí se me subió un poquito, aquí queda. Eso que he señalado en azul va a ser el recorrido del vehículo. Entonces, ¿qué me queda? Un tramo recto aquí, una curva circular acá, un tramo recto hasta acá, otra curva horizontal y otro tramo que sigue. Entonces, de toda la distancia P y B a P y B, lo que me queda efectivo es esta zona que está aquí. La voy a resaltar. Lo que me queda efectivo es esta zona que está aquí. ¿De dónde a dónde va esa tangente vertical efectiva que me queda? Desde el punto final de la curva vertical anterior hasta el punto de inicio de la curva vertical que sigue. Eso es lo que me va a quedar efectivo. Pero cuando yo vaya a hacer el análisis de si la tangente vertical me cumple o no me cumple, yo tengo que hacer el análisis porque así me lo exige la norma desde P y B hasta PIB. Eso lo vamos a mirar en unos minutos cuando ya lleguemos allá, pero para que lo tengan claro en la figura. El análisis se hace desde PIB a PIB, pero lo que me queda efectivo en el diseño va a ser lo que va desde donde finaliza la curva anterior hasta donde empieza la curva siguiente. Entonces miremos cuáles serían los elementos de una curva vertical. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Cómo así que lo que queda efectivo? Lo que les estoy diciendo, por donde va a pasar el vehículo, es decir, lo que realmente tú vas a ver en el diseño, ya, porque la tangente es más larga, pero por eso le señalé lo azul, ya, por dónde va a pasar el vehículo, por acá no va a pasar, por acá tampoco, va a pasar por donde les he señalado de azul, que es el caso, si ustedes pensaran que esto no tiene altura, es lo mismo que pasa con el diseño horizontal, que ya se los había dicho desde entrada. El carro no va a pasar por el PI, por el PI de la curva circular. El carro no pasa por el PI de la curva espiral. Ya, el recorrido del vehículo es muy diferente a los elementos que tú vas teniendo en la medida que vas diseñando. ¿Ya? Entonces queda un espacio que es por donde realmente el vehículo va a pasar. ¿Y cuál es este espacio? El que te señalé aquí, que está en naranja. Por otro lado, el vehículo no va a pasar, aunque hagan parte del diseño. ¿Ya? Pueden hacer parte del diseño, pero el vehículo, cuando ya la carretera esté en funcionamiento, ya el vehículo no va a pasar por ahí. O si quieren, ustedes miren cualquier carretera a ver si ustedes pasan por un punto de intersección, para que vean ustedes que eso nunca se da, ni en parte horizontal, ni en parte vertical. Bueno, entonces estos elementos, miren que son muy parecidos a una curva circular simple. Pero como ya no estamos hablando de diseño horizontal, va a tener una letrica que les va a hacer referencia a que estamos trabajando en la parte vertical. ¿Cuál es esa letra? Una B. Miren que aquí se llama, aunque esto es el PC, ahora tiene una B. PCB. Acá tengo esto que es PTB y significan lo mismo. Punto de inicio de la curva, pero de la curva vertical. Punto de finalización o punto de terminación de la curva vertical. El PI va a ser la intersección de las dos tangentes, pero también va a llevar una vez PIB, punto de intersección de la curva vertical. Y miren que la distancia, si ustedes ven, es una línea recta, no es la línea curva, ¿ya? La distancia va a ser una distancia horizontal desde el PCB hasta
el PTB. La externa que ustedes ven aquí, esta externa, aunque no lleve, aquí ahora mismo la B, uno debe colocársela para no confundirla con la externa de la curva de diseño horizontal. E sub B, ¿qué significa? Externa de la curva vertical. Aquí hay un elemento que ustedes lo pueden, vamos a colocarlo un poquito más grande. Aquí se ve P en porcentaje y acá se ve Q en porcentaje. Esto me hace referencia a la pendiente que tiene esta tangente. En este caso, esta es la pendiente de entrada porque de este lado está el PCB. En este caso, esta es la pendiente de salida, que sería el valor de Q. La letra que identifique estas pendientes van a ser variables dependiendo la referencia bibliográfica que ustedes utilicen. Las letras que más se utilizan son P, Q, M, N. Independiente de cuál letra utilicen, ustedes van a analizar la situación de la misma forma. Tienen una pendiente de entrada y tienen una pendiente de salida. ¿Qué letra representa? No importa. Esta sería entonces P en porcentaje y esta sería Q en porcentaje. El último elemento que ustedes ven aquí es esta línea, que es una línea vertical, que va de dónde a dónde. Esa línea vertical va desde la tangente, ustedes miren que esta es la línea recta, hasta la curva. ¿Ya? Es la línea vertical que une la tangente de la curva con la curva por donde va a pasar el vehículo. Esta curvatura que está aquí es lo que se conoce como rasante. La altura, que en este caso yo les estoy diciendo que yo en este caso, porque pueden encontrarse que otras personas, otros libros tengan otra indicación, pero para lo que ustedes van a realizar, para tener un mismo lenguaje, en este caso, esta línea que yo estoy demarcando aquí es la parte de la superficie final de la carretera. Es decir, por ahí va a pasar el vehículo, ¿ya? La rasante que yo les estoy pidiendo va a ser la que vamos a considerar la altura máxima donde está la carpeta, la capa en tierra, en asfalto, el material que sea, pero que ya va a estar determinando la superficie por donde va a transitar el vehículo. Entonces, estas alturas nos van a permitir a nosotros calcular lo que se conoce como, aquí está, miren, corrección vertical. ¿Por qué es una corrección vertical? Porque cuando vayamos a hacer la última parte del diseño, a mí no me interesan las cotas acá en la recta, a mí me interesan es aquí, porque por aquí es que va a ir el vehículo. Entonces yo necesito, para poder terminar mi diseño, estimar la cota aquí donde está este círculo verde más grande. Y para eso me apoyo en la corrección vertical. Cuando ya venga con detenimiento un ejercicio de esto, entonces ya ahí podremos poner en práctica las correcciones y por qué se llama corrección y cómo se aplica esa corrección. Entonces hemos estado diciendo que las tangentes tienen unas pendientes porque están amarradas a unas inclinaciones del terreno que usted determina de acuerdo a las características que encuentre. Esas pendientes no las puede asumir el diseñador como que cualquier número, cualquier valor a la que él le guste o a la que no. Debe tener en cuenta, así como hemos tenido para otros diseños, debe tener en cuenta las características de la carretera que va a diseñar. Por lo tanto, debemos establecer o mirar qué nos dice el INVIAS acerca de las pendientes máximas y mínimas. Primero que vamos a ver, las pendientes máximas. Al final del análisis que hagamos, ¿qué vamos a encontrar? Que tenemos una pendiente mínima y una pendiente máxima y que ese rango lo vamos a determinar de acuerdo a las características del trazado que estemos diseñando nosotros. Entonces empecemos con pendiente máxima. Para pendiente máxima, el INVIA nos da dos formas de analizarlo dependiendo en qué momento del diseño estamos nosotros.
Entonces, esta primera tabla que ustedes están viendo ahora mismo aplica cuando estamos en fase 1 del proyecto y estamos hablando que vamos a realizar un acercamiento de la pendiente máxima del corredor. Miren que estamos hablando entonces de tramos homogéneos. Estamos hablando de un corredor, de un tramo homogéneo. Como estamos en la fase 1 del proyecto, pues entonces utilizamos velocidad de diseño y tenemos en cuenta, miren, lo que siempre se ha venido utilizando en la mayoría de las tablas, que es la categoría de la carretera. La categoría de la carretera. Entonces, por ejemplo, si yo cojo primaria de una calzada, mi carretera, la que yo estoy diseñando, es primaria de una calzada, y tenemos una velocidad de 70, miren, 70, y estoy en esta línea. ¿Qué me indica aquí esto? Que el manual me recomienda tener una pendiente máxima del 6%, máxima. Miren que nos están hablando de valores máximos, no de valores mínimos, máximos, ¿ya? Y así estos valores van cambiando. Miren que los valores son como intermedios, no hay valores ni tan pequeños ni tan grandes. ¿Por qué? Porque estamos en fase 1 del proyecto y lo estamos analizando de manera general para tramos homogéneos. Sin embargo, en la medida que se va avanzando, pues entonces ya se debe perfeccionar el diseño. Y cuando hacemos eso, ya tenemos que tener en cuenta la velocidad específica de la tangente vertical. Ya no es por tramos homogéneos, sino la velocidad específica de la tangente vertical. Porque todo elemento de un diseño geométrico tiene velocidad, ya sea curvo o ya sea un elemento recto. Todos tienen su velocidad. Entonces, en este caso, miren que ya los valores pasan desde 4, hay unos valores más bajos, pero también hay unos valores más grandes, como este que está acá, que es 14. Nuevamente podemos observar que la categoría influye mucho en esto. ¿Por qué? Porque miren que entre mejor sea la categoría, las pendientes que vamos a poder estar limitados a desarrollar son menores. Mientras que si ya tenemos una carretera secundaria o terciaria, ya podemos hablar que miren que va desde el 6 hasta el 14%. Pues ya aquí sí el análisis se hace para la tangente vertical. Y nosotros pues vamos a estar trabajando con tangente vertical. Ahora, nos están hablando de que ese es el valor máximo. Es decir, ya yo debo tener en cuenta que de ahí no me puedo pasar. Ahora, yo puedo tener un valor que sea el máximo o que esté por debajo del máximo y estar cumpliendo con la norma. Pero hay otro factor que me dice que yo no puedo utilizar esa pendiente aunque esté dentro del rango por un espacio infinito o indeterminado o largo de distancia horizontal. Es decir, yo no puedo coger esa pendiente y estancarme en esa pendiente en tramos demasiado largos. ¿Por qué? Porque eso afecta mi diseño, la seguridad y el tránsito en esa carretera. Entonces, cuando ya utilizamos una pendiente por mucho tiempo, es decir, que tenemos una distancia horizontal que vamos recorriendo con la misma pendiente, va a llegar un momento en que vamos a tener lo que se considera la longitud crítica de una pendiente. Ningún diseño debe llegar a tener longitudes críticas de una pendiente. Eso es lo que te pide el manual. ¿Qué pasa cuando se da una longitud crítica? El vehículo que está dado para ir a una velocidad empieza o ya se ha dado en cierta distancia, alcanza a disminuir su velocidad muy por debajo a la que debería ir. Entonces, eso se debe impedir. Entonces, ¿cómo hago yo para poder establecer ese bajón de la velocidad? Primero, el INVIAS me dice que esa velocidad que se le baja al conductor en su operación debe estar del orden de los 25 kilómetros por hora.
¿ya? Si él se tenía 70, yo a esos 70 le reduzco los 25, ¿cierto? Ya me quedaría entonces en 45 y eso se ve afectada mi operación en el momento de yo circular por esa carretera en 25 kilómetros por hora. Eso también depende de los vehículos y todo esto, y es muy difícil cuantificarlo como para decir este vehículo sí lo alcanzó, el otro no. Entonces, hay una forma de estimarlo de manera más práctica que tiene que ver con esa disminución, pero que a la vez nos facilita a nosotros los cálculos. ¿Cómo es? Aplicando la fórmula de pendiente. Como sabemos que la fórmula de pendiente me involucra a mí una pendiente, un delta H y un delta horizontal, es decir, tengo que para determinada pendiente yo tengo una longitud horizontal y una longitud vertical, entonces yo puedo ir haciendo un cálculo, conozco la pendiente y voy a conocer, porque el INVIA me lo da, la altura. El INVIA me dice a mí que una longitud o una pendiente se convierte en longitud crítica cuando yo al ir tomando esa pendiente alcanzo una elevación de 15 metros a partir de donde empecé, claro, a tomar esa pendiente. Entonces, si ya yo tengo una elevación de 15 metros y tengo X pendiente, yo puedo despejar y hallar la distancia en la cual yo recorro utilizando esa pendiente para lograr ese incremento en altura de 15 metros. Teniendo esa distancia, yo no me podría pasar de esa longitud crítica. ¿Por qué? Porque ya ahí estoy afectando a los conductores y la seguridad. Lo ideal es que esta longitud crítica no se dé en las carreteras. Es decir, yo tengo que tratar de no llegar a esa longitud. Es decir, que los tramos deben ser menores en lo posible a ese tramo que está dado, aunque la pendiente sea aceptada. Con todas las pendientes yo voy a tener problemas, en especial las que ya empiezan a superar los 3%, que ya tú empiezas a tener, si tú tienes un 1 o un 2%, pues no se ve afectado el conductor porque las pendientes son muy bajas, pero pendientes mayores al 3%, pues van a tener una afectación muchísimo mayor porque ya sí generan un incremento en la disminución de la velocidad y es más fácil llegar a esa reducción del 25%, del 25 kilómetros por hora de la que se habla para poder llegar a longitud crítica. Estas pendientes máximas yo las debo analizar no solamente con el valor que me dan, porque yo en la tabla yo puedo encontrar cualquier valor. Ese es un valor que da la tabla, más no es el valor de mi diseño. Yo debo analizar en mi diseño cuáles son las longitudes de las tangentes verticales que tengo de acuerdo a la ubicación de mis PI, porque ya van a ver ahora que yo les voy a dar una tabla donde están lo que por norma se pide, la longitud mínima de esas tangentes verticales. Entonces, para yo poder tener la longitud mínima de mi tangente vertical, yo debo hacer dos análisis. Uno para velocidades menores o iguales que 40 y otro para velocidades mayores que 40 kilómetros por hora. Entonces, miren que la velocidad influye sobre la longitud mínima de esa tangente vertical. Entonces, recuerden que cuando les mostré en la gráfica, yo les dije que las tangentes verticales se analizaban para ver si cumplían con la norma desde el PIB hasta el PIB siguiente. Por eso aquí en esta última parte, ustedes pueden ver que se habla de la longitud proyectada o longitud horizontal que va desde el PI anterior hasta el PIB siguiente. Esa distancia que yo voy a evaluar, que era como la que hacíamos en longitud de curva circular mínima, la tenemos que evaluar de acuerdo a un tiempo, ¿ya? A mayor velocidad, mayor tiempo. A menor velocidad, pues menor tiempo. Es proporcional a la velocidad que van a alcanzar los vehículos. Entonces, para velocidades menores o iguales que 40 kilómetros por hora, yo debo entonces encontrar la distancia para un tiempo de 7 segundos, ¿ya? Y eso debe corresponder y compararse con lo que yo tengo realmente en campo, ¿ya? Porque en campo no siempre voy a tener lo del diseño. Recuerden que el campo
lo que está en el diseño real de ustedes va a corresponder a lo que ustedes hagan o a lo que permita la zona de trabajo. Ya una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que ustedes estén haciendo allá. Eso debe compararse a ver si se cumple o no se cumple o qué se puede hacer, pero deben tenerse unos valores mínimos que les voy a mostrar. Acá, para velocidades mayores a 40, entonces tenemos 10 segundos de la velocidad de esa longitud, de esa tangente vertical, es decir, 10 segundos de las velocidades que sean mayores a 40 y eso me da la distancia que recorre el vehículo. Entonces, esas distancias son las que yo voy a tener en cuenta para establecer mi TV mínimo, es lo mínimo que yo pido. Así como está aquí descrito en 2, ya le envías, nos arroja una tablita que esta es la que nos da él. Esto es lo que nos sugiere él, lo que nos pide, que mínimo la tangente vertical tenga esta longitud. Mínimo debe tener esta longitud. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la longitud mínima? Yo puedo saber que para una velocidad de 80 de la tangente vertical voy a tener una longitud mínima de 225. ¿De dónde se surge eso? De haber aplicado la fórmula anterior. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo lo que me pide la norma. Pero como es esos valores mínimos, porque la norma, como les digo, son sugerencias, ustedes podrían tener en su diseño valores por encima de este valor. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta? Que si el valor va por encima de esto, no llegue a convertirse en una longitud crítica. No puede convertirse en una longitud crítica porque estamos afectando la operación y la seguridad de los que transitan por esta vía. Así como tenemos pendientes mínimas, máximas, también tenemos pendientes mínimas. Es decir, yo no puedo tener, o ustedes no ven que cuando van en las carreteras los diseños son totalmente horizontales. Algunos, a simple vista, por ser pendientes muy bajas, simulan como si fueran casi horizontal. Lo mismo pasa con el bombeo. Como el bombeo es algo tan pequeño, ustedes a veces creen que la calzada es horizontal, pero la calzada, así como la vimos, la calzada no es horizontal. La calzada tiene una pendiente transversal. Lo mismo sucede con las pendientes longitudinales. Siempre vamos a encontrar unas pendientes longitudinales. Esta pendiente mínima debe ser por lo menos 0.5%, que es un valor bastante pequeño a los valores de la tabla que observamos anteriormente. El diseñador siempre debe tener en cuenta este valor mínimo y tener el valor máximo y acomodarse de acuerdo a lo que necesite y a lo que usted quiera considerar como comodidad y como seguridad del conductor, teniendo en cuenta también la categoría de la carretera. Cuando el terreno, por la dificultad, porque es demasiado tirando a plano, casi cero, ya cuando habla uno de plano, es decir, que no tiene casi pendiente, entonces la norma nos permite a nosotros bajar este porcentaje de 0.5 a 0.3, pero debe ser totalmente justificado y que no haya otra opción para realizar el diseño. No es que yo de entrada enseguida voy a coger el punto 3, no. Tiene que ser que esto sea ya algo que así lo requiera porque no hay otra opción para hacerlo. Mientras haya otra opción, yo debo conservar mínimo de 0.5 y la máxima, dependiendo de los cuadros que le mostré, las tablitas que le mostré, y teniendo en cuenta que no se conviertan en pendientes que generen longitudes críticas. Para yo poder realizar el diseño de curvas verticales, debo empezar primero por un concepto que se llama visibilidad de carretera. Este concepto aplica tanto para la parte horizontal que vimos como para la parte vertical que estamos comenzando. ¿Por qué? Porque usted como conductor, si usted va a atravesar una curva horizontal, usted necesita tener visibilidad de ciertas cosas y para realizar distintas maniobras.
Y si usted va en una curva vertical, también requiere de tener una buena visibilidad. Entonces, en el día de hoy vamos a ver distintas visibilidades de carretera dependiendo la maniobra que yo esté requiriendo realizar en el momento. Entonces, ¿cuál sería la causa de nosotros querer tener una distancia de visibilidad? Que nosotros debemos tener un trayecto uniforme, continuo, en el cual yo como conductor pueda prever qué puede pasar en caso de que yo no realice cierta maniobra. Yo debo tener la seguridad de lo que veo. Así lo mismo, es muy diferente conducir en el día que conducir en la noche. Ustedes ven que a ciertas horas pues ya hay que colocar la luz y eso nos facilita poder tener nuestra visibilidad completa. Nuestra distancia de visibilidad busca que el conductor pueda desarrollar las velocidades de diseño para las cuales fueron construidas esta vía, esta carretera. Y además de eso, como les decía, nos permite realizar ciertos tipos de maniobras. Estas maniobras son los que nos van a clasificar las diferentes distancias de visibilidad que vamos a poder estar obteniendo. Es decir, que dependiendo de la maniobra que se realice, así vamos a tener que realizar el cálculo de una distancia de visibilidad particular para esa maniobra. ¿Cuáles serían las maniobras que nosotros podemos encontrar? Cuando usted va en carretera, ¿qué maniobras va a meritar hacer un conductor? ¿Quién me dice? Adelantar. Adelantar, ¿qué más? Frenar. Frenar. Acelerar. Entonces, miren que usted no solamente se va a ver dispuesto sobre su carril y ahí va a seguir, no. Usted va a tener diferentes situaciones que lo van a obligar o va a usted querer por deseo propio realizar una maniobra. Hay situaciones que te obligan a realizar una maniobra. ¿Cuáles te obligan, por ejemplo? Que usted vaya por una carretera y pase una vaca, de pronto se salga de un potrero, se salga, la dejaron y pase, se la atraviesa y se para en la carretera. Usted le toca frenar para no estrellarse con la vaca. O si de pronto hay un niño que va caminando por la acera y se atravesó la carretera y usted lo ve que está metido en la carretera, usted le toca frenar. ¿Ya? Si hay un accidente, si cae algún objeto, cualquiera que sea de manera intencional o por algo que pasó, por lluvia o por algo cayó sobre la carretera y que esto imposibilita el paso, usted tiene que frenar, ¿ya? Y más cuando los objetos ya tienen un tamaño grande que pueden provocar pues un accidente de consideración. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que usted no tenga ningún tipo de accidente y que permita entonces tener la facilidad de ejecutar maniobras. Entonces, la primera maniobra que vamos a ver es la que concierne con la parada, que usted obligatoriamente tenga que parar porque encuentra un objeto que está impidiendo el libre paso por su carril, el que usted tiene dispuesto para su paso. Para yo poder analizar esa maniobra, yo entonces tengo que hallar lo que se conoce como distancia de visibilidad de parada. Es decir, la distancia que yo necesito para poder parar sin chocarme con ese objeto que me está haciendo generar un problema para mi tránsito por la carretera. Vamos entonces a mirar qué es la distancia de visibilidad de parada y cómo está compuesta. Entonces, la distancia de visibilidad de parada nos va a llevar a eso que la misma palabra indica, parar, detenerse, en dado caso de pronto esquivar el objeto que me está generando problemas, y para eso yo tengo que estar disminuyendo mi velocidad y hasta llegar a frenar totalmente. Como el conductor no puede hacer la maniobra de entrada apenas que se dé cuenta, eso requiere de un tiempo y un espacio. Un tiempo para ejecutarlo y un espacio recorrido porque el vehículo va andando. Entonces necesito que primero el conductor se dé cuenta de que hay un obstáculo. Segundo, que decida hacer la maniobra. Tercero, que ya logre parar, porque miren que es distancia de visibilidad de parada. ¿Cómo se conoce o cómo se
se identifica con una D mayúscula y una A minúscula de subíndice, de sub P, perdón, no una A, sino una P, que significa distancia de visibilidad de parada. Esta distancia de visibilidad de parada va a estar dividida o va a ser la sumatoria, si lo quieren entender mejor así, de dos distancias diferentes. La primera es la distancia de percepción-reacción y la segunda es la distancia de frenado. Como las distancias están asociadas a un tiempo, entonces esa distancia de percepción-reacción tiene un tiempo de ejecución que se llama tiempo de percepción-reacción. Y la distancia de frenado necesita, por ende, entonces, un tiempo para poder frenar en condiciones seguras. Lo siguiente que vamos a hacer es mirar cómo se realiza eso en la trayectoria del vehículo y les voy a dar la formulación que nos permite calcular cada una de estas dos distancias. Entonces, la primera imagen me muestra el vehículo cuando va con una determinada velocidad y él decide parar, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que cuando él decide es porque vio algo, se dio cuenta de algo. Es decir, que él percibe y reacciona. Entonces, la primera parte, la primera distancia es ese momento, cuando el conductor percibe y decide aplicar los frenos. Va desde donde se da cuenta del obstáculo, cuando lleva una velocidad inicial y aplica los frenos. Luego, la segunda distancia, que es la distancia de frenado, sería desde la aplicación de los frenos hasta donde el vehículo se detiene o de pronto hace una maniobra de esquivarlo si se puede enseguida, pero la idea es que de pronto se detenga en un punto, pero que no llegue a chocarse con el objeto que está obstaculizando el paso normal por el carril que él tiene dispuesto para ello. La sumatoria de esta más esta me da entonces que la distancia de visibilidad de parada. Ahora entonces faltaría las fórmulas que me permiten a mí hallar el D sub PR y el D sub F, es decir, la distancia de frenado. Vamos con la primera, la distancia de percepción-reacción, que es DPR. De acuerdo a los análisis, el conductor entre los estudios toma alrededor entre 0.5 y 4 segundos en reaccionar, en percibir y reaccionar. Ese es el tiempo que él toma. Aquí, nuestra normatividad toma un valor de 2.5 segundos, es decir, que ese sería nuestro tiempo de percepción-reacción. Y la fórmula, aplicando este tiempo y todo en estas fórmulas acá y teniendo en cuenta cómo el vehículo empieza a desacelerar, entonces tendríamos aquí que nuestra fórmula para hallar la distancia de percepción-reacción es la que está aquí encerradita de verde, la última que les estoy señalando. En donde la velocidad, pues ya sabemos que siempre la estamos utilizando en kilómetros por hora y que el DPR resultante nos va a dar en metros. Ya tendríamos la primera. ¿Qué nos haría falta? Hallar la distancia de frenado. Entonces miren que el frenado ya es una cosa pues más importante. ¿Por qué? Porque el frenado va a depender de qué velocidad yo lleve y además de por dónde voy transitando. Y en este caso debo tener en cuenta la pendiente. Esta fórmula que está acá arriba no tiene en cuenta la pendiente, es decir, es para tramos totalmente horizontales. Pero como se podría generalizar, los tramos tienen casi siempre una pendiente, porque estamos hablando que mínimo la pendiente es 0.5, entonces ahí hay una pendiente, tendríamos que analizar la distancia de frenado con respecto a esta fórmula que está acá, en donde además de lo que está acá arriba, se le añade un valor adicional que es el análisis de la pendiente. Entonces, aquí necesito F sub L. F sub L ya el Invías nos da una tabla en donde podemos obtener este valor, ¿ya? ¿Qué nos faltaría? Saber cuál es la distancia de frenado que yo voy a hallar para una pendiente determinada. Entonces, en este caso,
yo tengo que tener en cuenta que aquí hay dos signos y acá abajo está una aclaración, que el más nos está hablando de pendientes ascendentes y el negativo para pendientes descendentes. El diseñador es el que tiene que analizar cuál de las pendientes que está teniendo en la zona que está evaluando, de allí, de esas curvas, es la que está afectando en mayor medida esa zona que se está analizando para la distancia de frenado. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo una carretera de dos carriles, una en un sentido, un carril en un sentido y el otro en sentido contrario, yo, esa misma vía, la pendiente, como hacíamos en el trazado de rutas, la pendiente que era positiva para el trazado AB era la negativa en el trazado BA, porque así como el vehículo va, regresa. Entonces, lo mismo tenemos que hacer acá. Recuerden que la orientación te lo va dando el sentido de cómo hiciste tú el diseño y tú partiste de la Alcisa K0 a la Alcisa 1000, pero no significa que el kilómetro, a menos que sea una doble calzada, que esa calzada sea en un solo sentido, es que se va a utilizar en un solo sentido, pero si es una vía en doble sentido, ese mismo kilómetro se va a utilizar de 0 a 1 kilómetro como de 1 kilómetro a 0, es decir, que se va a estar utilizando en los dos sentidos. Entonces, yo lo que tengo que analizar y mirar es cuál es la pendiente de esas dos que tiene esa zona donde yo estoy evaluando y que me estén generando o que necesiten, ameriten una distancia de frenado mayor. ¿Por qué sé yo que hay unas velocidades y unas pendientes que necesitan una distancia de velocidad mayor? Porque si usted va más rápido, lógicamente va a necesitar más distancia para frenar. Y lo pueden ustedes poner en práctica los que conducen y se van a dar cuenta que si de pronto frenan muy brusco, pues van a tener también un accidente. Entonces, si lo quieren hacer de manera segura, si usted va lento, no va a necesitar mucha distancia, pero si va a una alta velocidad, va a necesitar una buena distancia y por eso es que a veces cuando frenan muy de repente quedan las llantas muy marcadas en el pavimento de la fuerza o de la rapidez con que tocó hacer el frenado. Tanto así que la llanta en la fricción se quema con el pavimento. Eso no pasa cuando usted va a bajas velocidades. Entonces, si la carretera es en doble sentido, yo debo analizar cuál es la pendiente que me está generando el mayor problema para frenar. En este caso, si yo analizo una pendiente del mismo valor, una positiva y una negativa, siempre si ustedes aplican la fórmula, la pendiente negativa va a requerir una longitud mayor. ¿Por qué? Porque van a estar actuando la aceleración centrípeta, el peso del vehículo, la fuerza de gravedad, el grado de inclinación de la pendiente y todo. Yo les ponía esta mañana un ejemplo al grupo de las 10 y es que si usted coloca un pequeño balincito en una rampa, usted no tiene que darle el balín por toda la rampa para que él baje. Usted lo suelta en la parte inicial y él mismo con su propio peso va adquiriendo una velocidad y va a lograr descender. Pero si usted coloca el balín en la parte baja de una pendiente que va en ascenso, el balín no va a subir solo, usted tiene que darle la fuerza para que él suba. Entonces lo mismo pasa con los vehículos. Si usted va a subir en un vehículo una pendiente, usted tiene que darle al acelerador, colocar los cambios convenientes y subir la pendiente. Pero cuando viene en una bajada y usted a veces se le daña el freno, mire que causa accidente porque el vehículo no frena solo. El mismo peso del vehículo, la misma pendiente y la velocidad que lleve va a hacer que el vehículo siga en movimiento. Entonces, siempre va a ser más crítico que se tome una pendiente en bajada que en subida, aunque sea del mismo valor. Ya ustedes lo pueden probar con cualquier valor de pendiente utilizando la fórmula y se van a dar cuenta que esto que les estoy diciendo pues es cierto. Deben tener en cuenta si la carretera es en dos sentidos o en un solo sentido. Porque si es en dos sentidos, como les digo, esa misma pendiente que en un momento es positiva, de regreso se va a convertir en negativa. Y yo siempre debo analizar lo más negativo que me afecte mi proyecto. ¿Por qué? Porque estoy del lado de la seguridad.
Lo mismo pasa con el factor F sub L. Este factor, que lo vamos a ver aquí en la tabla, está hecho para pavimentos húmedos, porque los pavimentos húmedos tienen mayor dificultad para que el vehículo transite por ellos, por la gran problema que puede representar, mientras que en un pavimento seco, pues el comportamiento es totalmente diferente. Entonces ya aquí este es como el resumen de la distancia de visibilidad de parada. Está la gráfica, están las fórmulas en donde se ha adicionado la primera distancia, la segunda distancia, esta es la de percepción-reacción, esta es la de frenado, y aquí tendríamos entonces el factor F sub L. Si yo tengo una velocidad de 40, mi F sub L sería 0.4. Ya, si tengo uno de 110, mi factor sería 0.305. Y así yo voy tomando el valor dependiendo del caso que yo esté analizando. Y la pendiente, pues ya sí la analizo dependiendo de lo que yo tenga, dependiendo del tipo de carretera, dependiendo si es si es un solo sentido o si tiene doble sentido. Ya, entonces ahí es donde yo voy a analizar las pendientes que encuentro y escojo pues la pendiente que más me esté desfavoreciendo mi diseño, la que más me genera una distancia horizontal para poder frenar. La segunda distancia es para realizar maniobras del tipo de adelantamiento de vehículos, que ustedes las dijeron ahora rato. Yo puedo desear en determinado momento adelantar un vehículo que va adelante mío. ¿Por qué se puede generar esa maniobra? Por diferentes causas. De pronto la carretera permite velocidades mayores, pero el vehículo que va adelante no tiene la capacidad, ya es viejo. Si ustedes de pronto ven un vehículo súper nuevo y lo comparan con la velocidad desarrollada de un Jeep, de pronto de los que normalmente hacen el recorrido Chinú-Sincelejo o de cualquier otro municipio que también utiliza este vehículo, estos vehículos por sus mismos años de trabajo ya no van a tener la misma capacidad de tomar las curvas y todo eso. Entonces, yo puedo ir detrás de uno de esos vehículos y puedo de pronto en determinado momento tomar la decisión de adelantarlo. Así, si usted sufre alguna avería en su vehículo y en determinado momento no puede tomar velocidades mayores porque lleva el carro dañado, usted puede de pronto colocar un símbolo, prende las luces, dice que está mal, se puede ir orillando y la persona entonces lo adelanta porque usted tiene una condición especial y no va a poder desarrollar las velocidades para las cuales fue creada o fue diseñada la carretera. Entonces, el adelantamiento tiene una característica muy especial, que es una distancia de visibilidad que requiere de mucha longitud. ¿Por qué? Porque yo debo cuidar la seguridad ante todo. En este caso, yo voy a tener entonces varios vehículos interviniendo, ¿ya? ¿Cuáles son esos vehículos? El vehículo que yo voy conduciendo, el vehículo que está frente mío, que yo voy a adelantar, van dos, y si yo voy en una carretera, que es el caso más crítico, de dos sentidos, del sentido contrario, para yo poder adelantarlo, tengo que irme para el carril contrario e invadir este carril. Y cuando yo invado el carril contrario, me puedo encontrar con la sorpresa de que en el otro carril un vehículo viene por su posición normal, porque ese carril está hecho para venir en sentido contrario. Entonces, yo debo tener la garantía, la seguridad de que no voy a estar yo creando unas maniobras que generen peligro, ¿ya? Entonces, esta distancia de visibilidad de adelantamiento, como lo vamos a ver, no siempre se va a poder lograr en los diseños porque son distancias bastante grandes. Cuando no se pueden lograr en carretera estas distancias, pues la solución es colocarle una señalización a la vía de tal manera que el conductor sepa que en esa zona no se puede realizar la maniobra de adelantamiento porque no va a tener la visibilidad y va a ser un riesgo a su seguridad realizarla, ¿ya? Sin embargo, día a día todos vemos que muchos conductores, aunque la línea diga que no puede adelantar,
lo hacen. Y una vez siente que el corazón se le quiere salir porque ve que el otro casi que, hemos dicho, lo roza aún. Entonces, a veces los conductores son imprudentes, pero desde que ya hay una señalización en sitio, significa que esa zona no está dada para adelantamiento. Cuando usted sufre un accidente y está adelantando, lo primero que ven es si en esa zona donde usted estaba realizando la maniobra se podía o no se podía realizar la maniobra. Si usted estaba haciéndola y sufre un accidente, todo lo que pase va a ser culpa suya. ¿Por qué? Porque está invadiendo un carril aún sabiendo que ahí no eran las mejores condiciones para hacerlo y que de entrada le dijeron que iba a tener problemas. Entonces miremos esta gráfica. En esta gráfica yo voy a tener 3 vehículos como les comenté. Uno, que es voy a ponerlo más grande. Uno es el que está marcado como A. Aquí dice A1, A2, A3, A4. Otro, el que está marcado como B. Aquí dice B1 y B2. Y el último está marcado como C1 y C2. El 1, el 2, el 3, el 4 significa la posición que va adquiriendo el vehículo en la medida que se va realizando la maniobra. El carro 1 o el A1, el A, perdón, por letra, el A es el que va a realizar la maniobra de adelantamiento. El B es el carro que va a ser adelantado, es decir, el A va a adelantar el vehículo B. Y el vehículo C es el que va a venir en sentido contrario. Si esto no se da, pues estamos más del lado de la seguridad. Pero recuerden que el diseño siempre se analiza la condición más crítica. ¿Cuál es la condición más crítica? Que en el mismo espacio estén actuando los 3 elementos. El que está adelantando, el que se va, el que es adelantado y el que viene en sentido contrario. Entonces, para yo poder tener la distancia de visibilidad de adelantamiento, tengo que subdividir toda esta distancia que va desde aquí hasta aquí en 4 distancias. ¿Cuál es la primera? Esta que voy a señalar aquí, D1. El D1 es la distancia recorrida mientras que el conductor percibe y reacciona. Es decir, él toma la decisión de entrar al carril contrario. Dice, yo voy a adelantar. Y Frank se mete en el carril contrario. Pero mientras que toma esa decisión han pasado unos segundos. Entonces, y el carro va en movimiento. Entonces, D1 es el momento donde él percibe y reacciona. D2 es el momento en que ya invado el carril contrario. Yo me meto aquí al carril contrario, demoro una zona aquí en recta y luego tengo que volver a mi carril. ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar eternamente en un carril que no está diseñado para yo ir en contra de ese carril. Entonces, yo tengo que volver a este carril. Miren que aquí está en la flecha, aquí esta va en este sentido, aquí va esta en el otro sentido, en el sentido contrario. Esta va hasta cuando yo retomo mi carril inicial. Ahora, para que este vehículo A y este vehículo C no se choquen, pues el análisis contempla que haya un D3 que se considera como una distancia de seguridad que me va a garantizar a mí que no haya el encuentro entre el vehículo que está adelantando y el vehículo que va en sentido contrario. Por último, tengo una distancia de 4. Esta distancia 4 es el recorrido que realiza el vehículo que viene en sentido contrario desde el momento en que yo lo visualicé, ¿cierto? Él estaba en esta posición y luego pasó a esta posición. Todos los 3 vehículos están en movimiento al momento de realizar la maniobra. Ninguno de ellos se va a detener para que usted pase o para que no se encuentre, ¿no? Así que mientras que el A va adelantando, el B también va dándole, va en su recorrido normal y el C se está acercando a nosotros. Entonces, por eso hay todas esas distancias para contemplar los diferentes momentos por los cuales pasa el conductor. Cuando percibe y reacciona, cuando invade el carril contrario, cuando se mete al otro carril y vuelve a estar dentro de su carril normal. Entonces, la sumatoria de estas 4 distancias, D1 más D2 más D3 más D4,
me da a mí como resultado la distancia de visibilidad de adelantamiento. Miren que apenas con verlo se nota que debe haber una buena distancia para que yo pueda realizar esta maniobra. Ahora ya lo vamos a ver con unos valores pues reales. Entonces lo primero que voy a darles es la fórmula para cada una de estas D para poder hallar esa distancia por separado. Bueno, entonces empecemos con la primera. Tenemos D1, D2, D3, D4. Empezamos con D1. Aquí hay diferentes factores o elementos que yo debo incluir en esa fórmula. ¿Qué necesito? El tiempo de la maniobra inicial, es decir, el tiempo que se demora en percibir y reaccionar. Necesito la velocidad a la que lleva el vehículo que adelanta. Necesito un M. Ese M va a ser un valor fijo. ¿Por qué va a ser fijo? Porque ya de acuerdo a estudios se ha encontrado que para que un vehículo pueda adelantar a otro, debe tener un incremento en la velocidad. Es decir, que si yo voy a adelantar un vehículo que va a 40 kilómetros por hora, yo en mi vehículo debo tener por lo menos 15 kilómetros por hora más en mi velocidad. Si voy a adelantar uno de 40, pues mi velocidad debe ser 55 kilómetros por hora para poder adelantar ese vehículo. Pues ya eso hace parte de los estudios del comportamiento y de que se pueda lograr una maniobra de adelantamiento. Estas aceleraciones pues también ya obedecen a estudios que se han hecho. Este T1 también tiene unos valores promedios que ahora en una tabla general, ahora que termine de darle la fórmula, se los voy a mostrar. Cómo cambia la aceleración y cómo cambia en el T1, porque va a depender de las velocidades que lleve el vehículo en el momento en que realiza la maniobra de adelantamiento. Entonces, esta sería la primera fórmula. D1, esta que está aquí. Miremos entonces D2. D2 necesita velocidad y el tiempo que demora el vehículo, ¿dónde? Mientras que invade el carril contrario, ¿ya? Es el tiempo que demora él ahí invadiendo ese carril. También lo vamos a ver en la tabla. Por ahora tenemos entonces esta segunda fórmula que sería esta que acabo de encerrarles en verde. Aquí ya yo les voy adelantando algo sobre la tabla en donde les doy que el tiempo varía entre 9.3 y 11 segundos. Ahora miramos cómo se distribuyen eso, que ya les dije también que depende de la velocidad. La tercera distancia, que viene siendo la distancia de seguridad que les había comentado, va entonces a tenerse en cuenta de acuerdo a la velocidad que desarrolle y va a oscilar entre 30 y 90 metros. Entre 30 y 90 metros. Y la última, la D4, es decir, la distancia que recorre el vehículo C, va a tener en cuenta la distancia que recorre en el carril contrario el vehículo A. Por lo tanto, el D4 viene siendo 2/3 la distancia 2, es decir, la distancia que recorre el vehículo en el carril que no le corresponde. ¿Ya? El carril que no le corresponde a él es el carril donde el vehículo viene en sentido contrario. Entonces, si ya yo tengo D2, para poder hallar D4, solamente hallo 2/3 de esa distancia que ya tenía. Así yo tendría D1, D2, que es toda esta parte, D3 y D4. La sumatoria de esas 4 distancias me darían a mí entonces la distancia de adelantamiento. ¿Dónde las puedo yo ver ya como sumatoria? En esta tabla que nos las da el manual, que está dada por guías que vienen del exterior. A veces muchas cosas de lo que está aquí sufren pequeñas modificaciones porque no se acomoda a nuestro territorio. Entonces, esto ya viene con guías de valores del manual de la AASHTO y nos dice que los elementos que conforman la distancia de visibilidad del adelantamiento en carreteras, miren claramente que te están indicando, pues para carreteras de 2 carriles en 2 sentidos, que es la que va a tener mayor problema porque vas a tener el vehículo que viene en sentido contrario. Aquí te dan unas referencias de cómo varía eso.
Yo les había dicho que la distancia 3 variaba entre 30 y 90. Mírenlo, aquí está. ¿Por qué? Porque va a depender de las velocidades. Va a depender de la velocidad específica de ese elemento por donde él está haciendo la maniobra, y va a depender de la velocidad que lleva el vehículo, ¿ya? Entonces, a medida que va aumentando las distancias, miren que el 30 es para las velocidades más pequeñas, el 90 es para las velocidades más grandes. Lo mismo pasa con los tiempos. Para velocidades pequeñas el tiempo es de 3, para 3.6, para velocidades grandes el tiempo es de 4.5. Lo mismo pasa con las aceleraciones. Entonces, que en este caso es lo que él empieza a aumentar para poder tener. Aquí, como yo necesito tener un incremento en la velocidad, necesito ir aumentándolo, por eso aquí está cambiando. Pero miren que todo va a depender del rango que yo tenga arriba del elemento por donde yo esté transitando, ¿ya? Entonces, dependiendo de estas velocidades que ya se ha hecho el estudio, se va a dar un comportamiento con estos valores que yo tengo acá. Al final podemos ver que si sumas todas las 4 distancias, vas a obtener la distancia final, que son estos 4 elementos que están aquí, para los 4 rangos que están asignados arriba. Es decir, que si el elemento está más o menos entre 50 y 65 kilómetros por hora, la velocidad específica del elemento, vamos a tener o vamos a necesitar una distancia de adelantamiento mínimo de 3,17 metros. Y si tenemos velocidades mayores como estas que están acá, miren que se nos está incrementando al doble. Entonces podemos observar que, así como les había dicho al inicio, las distancias requeridas para una distancia de adelantamiento van a ser bastante grandes. Entonces, en los sitios donde no se pueda, hay que colocar señalización de que no se puede realizar esta maniobra. Sin embargo, yo no puedo dejar las zonas o los tramos sin zonas de adelantamiento, porque en algún momento el conductor va a necesitar realizar esta maniobra. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Garantizar unos espacios mínimos para esos adelantamientos. Para yo tener esa parte, entonces se elabora esta tabla, que es muy parecida a cuando hicimos radio mínimo, en donde teníamos velocidades específicas, y aquí están, miren que están evaluando tanto para la velocidad del vehículo que va a adelantar como la velocidad del vehículo que adelanta. Como yo les dije que hay un M, que fue el que les mencioné en una de las fórmulas anteriores, que el M es una constante y que ese M equivale a la diferencia entre las velocidades, porque debo tener una velocidad mayor. Aquí la diferencia entre cualquier rango de esto que está aquí es de 15 kilómetros por hora. Es un valor constante independientemente de la velocidad que usted lleve. Siempre debe tener el vehículo que adelanta un incremento de la velocidad en 15 kilómetros por hora. Y así obtenemos la mínima distancia de visibilidad para cada una de las velocidades específicas del elemento, en donde tenemos una calculada y una redondeada. Entonces, si yo quiero saber cuál es la distancia de visibilidad de adelantamiento mínima para una velocidad específica del elemento de 70 kilómetros por hora, miren que aquí ya nos dan una indicación de 485 metros. Ya se está acercando a medio kilómetro y es una distancia pues grande. Y si ya pues seguimos subiendo en velocidad, miren que acá ya tenemos todavía mayores distancias. Entonces, en esta tabla ustedes pueden observar que esta distancia no se puede conseguir fácilmente. Lo que no se puede hacer, como les había dicho, es dejar toda la carretera sin tramos de adelantamiento. Por eso, aunque el manual te diga que tienes que establecer unas restricciones donde no puedes hacerlo, también te dice que debes evaluar tramos por 5 kilómetros en los cuales debes tener un porcentaje o unas oportunidades de adelantar, ¿ya? De ese tramo que se está evaluando. Puede que no se pueda adelantar en todo el tramo,
pero sí debo yo tener oportunidades de adelantamiento. Pues dependiendo a la velocidad de diseño del tramo, esté categorizada en cualquiera de estos rangos que están aquí, yo tengo aquí el porcentaje. Si los pueden analizar. ¿Quién me dice por qué el de 40 debe tener un porcentaje mayor? ¿Por qué el de 80 a 100 tiene un porcentaje 40 que es mayor a los otros? ¿Quién me dice? Cindy Causil, por favor. Cindy. Cindy, lo que le estoy preguntando, ¿por qué cree usted, de acuerdo a esa tabla, que el porcentaje en carreteras que tengan una velocidad de diseño de 80 a 100 es mayor que en las que tienen menor velocidad? Esto por lo que estábamos diciendo, que como la velocidad es mayor, entonces debe tener como una mayor longitud de frenaje, porque si frena con muy poca distancia se puede caer y provocar un accidente, ¿no? Pero recuerde que estamos en adelantamiento, no en frenado. Estamos en adelantamiento ahora. Ahora mismo estamos tocando el tema de distancia y visibilidad de adelantamiento. ¿Por qué cree usted que usted debe tener mayor oportunidad de adelantar en una carretera que tenga unas velocidades mayores que en una velocidad menor? ¿Por qué creen ustedes que se dan? Porque hay una mayor longitud. Si la carretera tiene mayor longitud y hay dos carriles, y hay dos carros que vienen, uno que va y otro que viene, como el que estábamos analizando ahora, y nos encontramos donde están los tres vehículos. Cuando hay una mayor distancia entre ellos, el riesgo a que choquen va a ser mucho menor, ¿no? Bueno, lo que estás diciendo está bien, pero mira que aquí no te están diciendo el porcentaje de oportunidades de adelantar, no te está diciendo de que la longitud que tú vas a poder tener disponible va a ser mayor a la mínima que tú necesitas. Te están diciendo que en tramos de 5 metros la oportunidad que puede estar distribuida en varios sectores, porque no hay sectores, es decir, tú no vas a decir que de los dos primeros son los que ya pueden adelantar y los otros dos no. Pueden haber tramos intermedios, pero ahí te hablan de oportunidades de adelantar. Puedes tener una, puedes tener dos, puedes tener tres, puedes tener varias oportunidades de adelantar y eso se va a reflejar en distancia porque tú dices, bueno, yo voy a poder adelantar de este tramo a este tramo y eso es un recorrido, ¿verdad? Entonces, no tiene que ver tanto con la distancia de que sea más largo o no, porque puede estar distribuido en diferentes tramos, pero sí tiene que ver con el tipo de carretera que tú vas a tener, que son los que desarrollan estas velocidades, ¿cierto? Recordemos que los que tenemos las menores velocidades van a estar en las carreteras de categoría menor. Entonces, miren que siempre que se relaciona velocidad, se relaciona con terreno, se relaciona con categoría y todo lo que hemos analizado en la carretera. Ya no puedo tomar de la misma forma una doble calzada a yo tener una vía terciaria. No puedo analizarla de la misma forma. Entonces, cada una va a responder de acuerdo al tránsito que maneja y de acuerdo a las características que vimos, que las características en diseño horizontal cambian dependiendo de esa carretera. Entonces, asimismo, van a necesitar o vamos a decir que se cumplan con unas condiciones mínimas para transitar por ellas. Si ustedes ven las categorías, las que tienen las mayores velocidades son las de mejor categoría, no las que tienen, no las vías terciarias. Entonces hay que ir relacionando todos los elementos que tenemos atrás con esta parte que vamos viendo acá. Entonces aquí tenemos que para ese tipo de carreteras, miren que nos están pidiendo que mínimo el 40% sea la zona de oportunidad para adelantar. No te están diciendo que todo el tramo de 5 kilómetros debas poder adelantarlo, no. Tú vas a tener un 60% en el cual tú vas a decir que no se puede adelantar, pero sí debes tener las oportunidades de adelantamiento. Si tienes longitudes mayores a este 40%, pues mucho mejor.
pero aquí te da como una idea de lo que se espera por las oportunidades de adelantar en tramos de 5 kilómetros. Entonces miremos ya como de manera general, ya sabemos, dígame. No me quedó esa parte clara. O sea, no. A ver si me hace favor de explicar nuevamente. Pero hazme la pregunta, porque es que no sé, yo hablé tanto, no sé qué fue lo que no te quedó claro. Hazme la pregunta que necesitarías que te aclarara. Yo entendí lo mismo que Cindy, que como voy a mayor velocidad, voy a recorrer más distancia en menos tiempo. Pero usted dice que no es eso, entonces no. No, es que están analizando las cosas diferentes. Yo aquí no te estoy pidiendo que analices la longitud mínima de adelantamiento como tal. Aquí no te están diciendo un mínimo para adelantamiento, ya, porque las longitudes que tú vas a necesitar están acá y va a depender de muchas cosas, están acá en la tabla. Eso es una cosa. Ya, lo que te están diciendo acá es las oportunidades que tú vas a tener para adelantar en tramos de 5 kilómetros. Y eso es muy diferente porque tú puedes tener una o dos y puedes estar cumpliendo con las longitudes mínimas. Es decir, son dos cosas totalmente diferentes. Yo en 5 kilómetros puedo tener 3 veces estos 270, ya, y estoy cumpliendo. Pero aquí no me están hablando de que deben ser 270 metros, porque eso no es, la tabla no está hecha para eso. Te están analizando tramos de 5 kilómetros y de ese tramo yo debo establecer unas oportunidades que se reflejan en distancia. El 40% de ese tramo debe tener oportunidades para adelantar, ¿ya? Debe tener oportunidades para adelantar. Ahora, si tú estableces que un tramo tiene una oportunidad de adelantar, es porque ya le hiciste un chequeo y cumple con lo mínimo. Sea una distancia para una velocidad de 40 o sea una distancia para una velocidad de 80. Ya ese análisis es otro. Ya. Acá es algo general que aplica para los tramos, no para el cálculo que tú estás haciendo, porque si te das cuenta, aquí te hablas de tramos, no de longitudes mínimas de la distancia de visibilidad de adelantamiento. Eso acá están dados por las tablas que te di, esta y por lo que está acá. Acá es donde se habla ya de cada distancia y tú lo vas a analizar de acuerdo a tus velocidades y de acuerdo a lo que tengas. Ya acá es otra cosa. Es decir, estamos hablando dos cosas diferentes. Ya, no pueden mezclar una cosa con la otra porque las dos están dando una respuesta que no coincide con lo que se está preguntando. Una cosa es la oportunidad de adelantar y se entiende por oportunidad de adelantamiento que ya se chequeó que se puede hacer. Si yo no tengo oportunidad de adelantar y no me cumple con los valores mínimos, yo no puedo estar tomando esa distancia como una oportunidad de adelantar. Y ya eso entra dentro de la lógica de analizar lo que te está diciendo la tabla. Si ya yo tengo esa zona como oportunidad de adelantar, es porque ya cumplió con lo mínimo. Ya eso debe ser claro. Lo que no me cumpla con lo mínimo no puede ser para mí, así sea una distancia larga, no puede ser una distancia considerada. ¿Por qué? Porque ahí va a tener una zona donde te va a decir no adelantes. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Ya? Entonces, eso es lo que la diferencia entre buscar el valor mínimo y analizar todo el tramo, que es diferente. Son dos situaciones diferentes. Ya acá, cuando tú estás analizando el tramo, ya miraste o ya tienes con seguridad cuáles son las zonas en las que puedes adelantar y en cuáles no. ¿Ya? Ya, listo, profe. Bueno, entonces, acá miren, de manera general, como allá está por la tabla, está por cada una de las sumatorias, aquí hay una forma como rápida de pronto de uno estimar esa distancia de adelantamiento y te dicen que es multiplicando 5 veces la velocidad de diseño, ¿ya? Es como una forma rápida, pero igual si usted quiere irse ya con todas las características, se tiene que ir a las tablas que les mostré, en donde ya ahí sí aparece la velocidad del vehículo que tiene, la que va a adelantar, ya tiene la velocidad del tramo, toda esa parte, y te dicen cuál es la longitud mínima o la distancia mínima de adelantamiento. Bueno, entonces, esa sería distancia de adelantamiento. Hemos visto dos, la que me permite frenar y la que me permite adelantar. Hay una maniobra que para que se analiza la distancia de visibilidad
que no se da en todas las carreteras, especialmente en las que tienen mayor categoría. Esta distancia ustedes no la van a poder encontrar. ¿Por qué? Porque ustedes en las mejores carreteras tienen doble calzada, o en las primarias mínimo tienen un carril de ida, un carril de venida. Las secundarias también tienen un carril de ida, un carril de venida. Y las terciarias también en su momento tienen esos dos carriles. Entonces, esta distancia de visibilidad de encuentro opera o aplica para aquellas carreteras terciarias. Miren que está dada para una condición especial. Yo no puedo hallar distancia de visibilidad de encuentro a una carretera primaria porque eso no se va a dar. Ahí el vehículo, si usted sigue las indicaciones y toma todas las precauciones, usted nunca se va a encontrar con otro vehículo porque cada carril va a estar dispuesto para un sentido o para un solo sentido si estamos hablando de las doble calzadas. Entonces, esta distancia de visibilidad de encuentro va a aplicar para carreteras terciarias en donde obligadamente los vehículos por esos anchos tan disminuidos de la calzada van a tener casi que un solo carril para operar los dos vehículos, el que va y el que viene. Por lo tanto, van a tener que hacer de manera obligada una maniobra de esquivarse el uno al otro. ¿Por qué? Porque si no, se encuentran de frente. Por eso se llama visibilidad de encuentro. Como son carreteras terciarias con unas características tan bajas, las velocidades que se van a desarrollar ahí no van a ser altas, van a ser súper bajas, sobre todo por los espacios, las condiciones de la vía terciaria, y si vamos todavía en época de lluvia y todo lo que ustedes quieran, eso no va a desarrollarse en velocidades altas. Entonces, esta fórmula que está en la parte de abajo aplica para carreteras terciarias y en las cuales se ha tenido en cuenta que la velocidad con la cual se cruzan los vehículos es aproximadamente 10 kilómetros por hora. Miren el rango de velocidad que vamos a estar manejando. Y que el tiempo de percepción-reacción del conductor es aproximadamente un segundo. ¿Por qué? Porque vienen tan lentos que usted en un segundo se da cuenta que ahí viene el otro vehículo. Entonces ellos empiezan a hacer una maniobra de esquivarse para que pase cada uno para el sentido que le corresponde. Y estaría dado por esta fórmula. Miren que acá esta PM representa pendiente, aquí se analiza positivo y negativo, las dos, aquí no hay doble signo, sino que se analizan los dos, y tenemos la velocidad de diseño. Entonces, ya saben que esta es una distancia de visibilidad que aplica solamente en las zonas donde se genere o se propicie el encuentro de un vehículo con otro y que para no chocarse, estos tienen que hacer la maniobra de esquivarse de una manera muy lenta a unas velocidades muy bajas y por eso se da esta situación, por las malas condiciones, por la misma zona donde se está operando el vehículo como tal. Además, si vienen cargados también, eso va a influir también en las velocidades. Entonces, ustedes si ven muchas carreteras en la parte interior de Colombia y que las muestran con las lluvias, con los derrumbes, la zona, ustedes ven que ahí los vehículos pasan uno esquivándose al lado del otro. Y ahí lo han visto cuando lo muestran los noticieros en la parte de lo que corresponde a esquivarse uno a otro. Pues esta sería la fórmula que aplica en estos casos. ¿Cuáles son las distancias de visibilidad más importantes? La de parada, porque te obliga a ti a tener una prevención sobre lo que puedas encontrar, y la de adelantamiento en el caso que tú quieras hacer esa maniobra. Como la de parada es muy importante porque está del lado de la seguridad. Ahora que veamos los criterios, a esta distancia de visibilidad de parada nos va a permitir a nosotros tener en cuenta el criterio de seguridad. El criterio de seguridad se analiza con la distancia de visibilidad de parada porque es la que previene que nosotros lleguemos hacia el objeto y nos choquemos, porque vamos a hacerlo mucho antes y por eso se busca que las condiciones de la vía sean las adecuadas. Entonces, con estas dos distancias, que son las que vamos a estar manejando, distancia de visibilidad de parada y distancia de visibilidad de adelantamiento,
vamos entonces a mirar lo que se conoce los criterios que nos permiten a nosotros determinar la longitud de una curva vertical. ¿Ya? Los criterios que nos permiten a nosotros determinar la longitud de una curva vertical. Aquí como nos hablan, miren que está en plural, es decir, que son varios, no es el criterio, es los criterios. Por lo tanto, debemos tener en cuenta todos los criterios que nos dan de acuerdo a las indicaciones de la normatividad. Porque nos vamos a dar cuenta, ahora que los pongamos en práctica, que hay unos criterios que aplican para una curva y para otras, ¿no? Entonces, siguiendo la teoría, uno aplica los criterios que correspondan. Entonces, empecemos a mirar cuáles criterios son los que me permiten a mí hallar la longitud de la curva vertical. Primero que todo, recordemos que cuando yo estoy buscando un elemento por unos criterios, es porque estoy tratando de satisfacer las necesidades del diseño. Entonces, con estos criterios yo analizo cuál es la mínima velocidad, la mínima longitud de la curva vertical y la máxima longitud de la curva vertical. Con eso yo establezco un rango y de ahí escojo el valor de la longitud de la curva vertical con la cual voy a hacer mi diseño vertical. Entonces, el primer paso que yo tengo que hacer para hacer mi diseño vertical es escoger la longitud de la curva vertical más adecuada de acuerdo a los criterios. Empecemos entonces con el primero. El primero nos dice que hay una longitud mínima de acuerdo a la visibilidad de parada. Este criterio también se llama como el criterio de seguridad. Ya se los había dicho, pero igualmente aquí está escrito, se los estoy recordando, es el criterio que me da a mí la seguridad de yo no toparme con un objeto que va a estar interfiriendo con el libre desarrollo del vehículo por el carril que tiene predestinado para tomar. Estas longitudes mínimas que yo voy a estar hallando aquí deben ser suficientes para que se pueda dar el cambio gradual de una pendiente de entrada, de la tangente de entrada, con respecto a la pendiente de la tangente de salida. Es decir, que el conductor, cuando toma una pendiente, toma la curva y luego pasa a la otra pendiente, pues debe ser de manera que casi no se percate en qué momento está pasando de una curva a otra. Lógicamente se va a sentir el cambio porque estamos cambiando la topografía. Si vamos subiendo y vamos a bajar, usted tiene que sentir que cambió el vehículo, lo siento, porque no es lo mismo subir que bajar. Pero ese cambio se hace de manera gradual para que no se dé ningún tipo de pronto de esfuerzo y que afecte la seguridad en el ascenso o en el descenso de la curva. Para yo poder tener el valor mínimo de la longitud de la curva vertical, debo tener en cuenta el tipo de curva que yo estoy manejando. Es decir, debemos tener en cuenta si es una curva convexa o si es una curva cóncava. Las curvas convexas son las que tienen esta forma como está aquí en el gráfico, ¿ya? Esta formita. Se le podría llamar como si fuera una montañita. Entonces, cuando estemos hablando de curvas convexas, vamos a tener que para este mismo tipo de curvas vamos a encontrar dos casos. El caso 1 y el caso 2. El caso 1 me dice a mí que la distancia de visibilidad de parada es mayor que la longitud de la curva vertical, ¿ya? El caso 2 me dice lo contrario, es decir, que D sub P es menor que L sub B, ¿ya? Entonces, cuando yo hago mi análisis, debo encajar mi curva vertical convexa en uno de los dos casos, ya sea que D sub P es mayor a L sub B o D sub P es menor a L sub B. Debe cumplir y siempre cumple para cualquiera de los dos casos. Si no es uno, es el otro, ya, pero siempre va a cumplir. La fórmula para hallar el LB, teniendo en cuenta este caso 1, es decir, que D sub P
sea mayor a L sub B, es esta que acabo de encerrar. Si yo miro la gráfica y miro el LB, miren que aquí está el punto de inicio de la curva. Aquí está el punto de inicio, el punto final de la curva. ¿Cuánto es la distancia? Esta distancia horizontal que está aquí. Miren que aquí está L sub B, distancia horizontal. Ahora, ¿cuánto es el D sub P? El D sub P, si yo lo coloco con otro color, voy a colocarlo acá, el D sub P estaría desde aquí hasta aquí. Es decir, desde donde el conductor aprecia, observa, mira el obstáculo, ¿cierto? Toda esta distancia. Entonces, esta distancia desde aquí hasta acá es mucho mayor que esta distancia que está aquí. ¿Ya? Esta distancia que está aquí intermedia es menor. Entonces, el primer caso, D sub P es mayor a L sub B. El segundo caso es el caso contrario. Miren que sigue siendo una curva convexa, pero si yo analizo ahora dónde está mi D sub P, el D sub P empieza... Un momentico, cambio acá. El D sub P estaría aquí empezando y terminando aquí, es decir, hasta acá. Este sería mi D sub P. Este sería mi D sub P. Y si yo lo comparo con el valor de L sub B, miren que acá está el PCB y acá está el PTB. Es decir, que toda esta distancia horizontal, ¿cierto? Toda esta distancia horizontal es mucho mayor que el D sub P. Por eso aquí el caso 2 es D sub P menor que L sub B. En algunas de las fórmulas van ustedes a estar viendo el valor de K sub B. Así como teníamos un K en las curvas horizontales, acá también hay un K, un parámetro que se le llama coeficiente angular y que aplica para curvas verticales y se llama K sub B. Teóricamente, el L sub B es igual a K sub B por I. ¿Ya? K sub B por I. Entonces, ¿qué es lo que está aquí en la parte de abajo? Cuando yo tengo toda esta fórmula, si ya yo tengo ahí todo lo que acompañe a esa I, yo le voy a llamar K. ¿Ya? Todo lo que acompaña a esa I es la forma de K. Entonces, por eso que en alguna fórmula ustedes van a estar viendo que te dicen que L sub B es igual a K sub I y que te dicen que todo esto que está aquí viene siendo el valor de K. Como tenemos dos casos y uno necesita encajar la curva que está diseñando en uno de los dos, yo no puedo predecir de entrada cuál de los dos casos me aplica. Acá se hace de manera pues aleatoria. Usted toma el caso 1 y si le cumple, pues ese es el caso que aplica. Si no le cumple, toca entonces probar con el caso 2 y ese debe cumplirles. Entonces, ustedes cuando ya tengan las características, tengan la distancia de parada y todo eso, ya lo que van a hacer es mirar y comparar si D sub P es menor o es mayor que L sub B. Más adelante, pues vamos a hacer un ejercicio y vamos a poder mirar este caso. Entonces, ese era para el caso de curvas convexas. Para curvas cóncavas, las curvas cóncavas tienen un comportamiento diferente. Ellos tienen la característica que cuando es de día, pues usted puede ver desde la parte de arriba, puede ir viendo toda la parte de la curva porque viene en descenso y ve toda la parte de abajo y todo lo que va subiendo. Entonces, son de completa visibilidad en el día. De noche, la misma oscuridad, son peligrosas y entonces lo que hace es que uno tenga que apoyarse en las luces, ¿ya? Cuando ya no hay una buena visibilidad, el conductor debe utilizar unas luces para poder ver el entorno, es decir, y poder tener esa distancia de visibilidad de parada y poder reaccionar. Si usted va a oscuras, no va a poder reaccionar y pues cuando venga y se ve de frente con el objeto y se choca. Entonces, ya cuando la luz del día se va, toca colocar pues unas luces auxiliares, las cuales tienen
una altura, una posición en el ángulo para que recorran una cierta distancia y usted pueda tener una distancia apropiada para poder reaccionar. Entonces, la carretera que usted ilumine con sus luces debe ser al menos igual a la distancia de visibilidad de parada. ¿Para qué? Para yo poder tener el espacio para reaccionar y parar, ¿ya? Si yo no logro ver, me encuentro de frente con el objeto y me choco. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que ese rayo de luz yo lo voy a tener en cuenta para mi análisis de las curvas cóncavas. En este caso, podemos observar el caso 1, miren que es que se analiza de la misma forma que las curvas convexas. Tenemos un caso 1 donde D sub P es mayor a L sub B y vamos a tener un caso 2 donde es lo contrario. Si yo tengo esta posición y aquí tengo PCB, aquí tengo PIB y aquí tengo PTB, aquí tengo mi curva, ¿ya? Aquí tengo mi curva, la línea que está negra es por donde va a pasar el vehículo. Miren que él no va a pasar por el punto este que está acá abajo, va a pasar por PCB y va a pasar por PTB, pero por el PIB no va a pasar. Va a pasar por la línea negra, que miren que aquí está el dibujo. Ustedes pueden seguir y saber que por ahí va a circular ese vehículo. Entonces, la fórmula para yo poder analizar esta situación de curvas verticales cóncavas cuando D sub P es mayor al SB es esta que está aquí. De entrada, para que tengan en cuenta todas las fórmulas que van a ustedes ver, las que vieron y las que van a seguir viendo, están mencionando aquí una incógnita que se llama I. En la próxima clase vamos a hablar más de ella, pero ¿qué es lo que tienen ustedes que saber de esa I por el momento? De que la I es la diferencia algebraica de la pendiente de entrada menos la pendiente de salida. Entonces, esta I, cuando yo la vaya a meter en la fórmula, se mete de manera positiva, ¿ya? De manera positiva, porque acá no se mete el signo. Recuerden que cuando va el vehículo puede darte negativa, pero cuando viene se forma de manera negativa. Entonces, eso aplica para ambos sentidos y el I es un valor positivo y que se da que en porcentaje. Tener en cuenta el momento de meter en todas las fórmulas, en esta y en las anteriores, en todas ahí le doy la claridad de que I va en porcentaje. Bueno, entonces vamos ahora con el segundo caso. El segundo caso sería entonces el caso donde D sub P es menor a L sub B, ¿cierto? Si yo miro la gráfica y compruebo que lo que me están diciendo es cierto, yo debo encontrar que D sub P debe estar dentro de la misma longitud de L sub B. Vamos a mirar. Entonces, yo aquí tengo P sub B, aquí está el inicio de la curva, aquí tengo PTB, aquí al final, y voy a poner con otro color, ¿dónde está el D sub P? Empieza en el mismo punto, aquí, y termina acá. ¿Por qué? Porque miren que el rayo de luz llega hasta ¿dónde? Hasta aquí. Ya si lo que no ilumine ese rayo de luz, yo no lo puedo ver, ¿ya? O no se va a ver con la claridad suficiente como para que tú lo tengas en cuenta y asumas que vas a tener toda la seguridad del caso. Entonces, miren que la longitud de D sub P va a ser menor que la longitud de la curva vertical, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué fórmula aplicamos nosotros? Aplicaríamos esta que está. Mira que se corrió. Bueno, entonces aplicaríamos esta fórmula que está aquí. Aquí necesitamos nuevamente el valor de D sub P y el valor de I. Y nuevamente se les recuerda que el valor de I va en porcentaje. Al igual que en las otras fórmulas, pues tienen que meterlo con las mismas características. Aquí a la derecha, ustedes encuentran un valor de K.
K sub B, que es la misma constante o coeficiente angular de la curva vertical que vimos en las fórmulas anteriores. Aquí, si yo vengo y separo aquí así por aquí, todo esto que está aquí vendría siendo K y el I quedaría por fuera. Entonces, por eso acá está afuera, te está representando el valor de K, porque todas las longitudes de curva vertical son igual a KB por I. Todas las longitudes tienen esa misma expresión. Y lo que se busca es que la transición pues sea de manera muy gradual, que no tenga afectaciones en el desarrollo del recorrido del vehículo y en la comodidad de los conductores que por la carretera pues intervienen. Bueno, entonces tendríamos aquí ya el caso 1, caso 2 de curvas convexas y tenemos caso 1 y caso 2 de curvas cóncavas, ¿ya? Ambas, para yo poder saber cuál es el caso que aplica, pues tengo que hacerlo de manera aleatoria. Si usted empieza por el caso 1 y no le cumple, debe pasar al caso 2. Si el caso 1 le cumple de manera inmediata, entonces ese caso es el que le aplica a usted, pero debe aplicarle uno de los dos casos. Ya siempre aplica uno. Señor, no me da ninguno de los dos. Sí le tiene que dar uno de los dos. Ya está condicionado para que se cumpla uno de los dos casos. Si no, hubiera otro caso o hubiera una anotación adicional que se dijera, bueno, y si no cumple el caso 1, el caso 2, entonces sería un caso 3. No, estos casos sí cumplen, no van a tener problemas en esta parte. Aquí les estoy mostrando los valores de K sub B recomendados por el manual y dice que son valores mínimos de K sub B para curvas verticales convexas y cóncavas, con visibilidad de parada. Y miren que te están otra vez recordando que te sirve ¿para qué? Para el criterio de seguridad. La misma tabla ya te está recordando qué criterio estás evaluando. ¿Qué dice la tabla ahí también? Tenemos entonces la velocidad específica de la curva vertical, que sería la primera casilla, esta que está aquí, y tengo la visibilidad de parada, la distancia de visibilidad de parada, con unos valores, y esos valores, si ustedes los comparan con la distancia de visibilidad de adelantamiento, miren cómo cambian en valores con respecto a esos 800, 700 que veíamos allá. Pues miren que sí diferente la visibilidad de parada y la distancia de visibilidad de adelantamiento. Por eso es mucho más difícil lograr espacios para adelantar que para parar, ¿ya? Porque no siempre se consigue tener las condiciones que requiere una distancia de visibilidad de adelantamiento. Entonces aquí tenemos el coeficiente angular K sub B, recordemos que es el K de la curva vertical, y aquí están los resultados para curvas verticales convexas y para curvas verticales cóncavas. Entonces, ese era el primer criterio. Como hablamos de que son varios criterios, entonces vamos a analizar el segundo. ¿El segundo cuál es? El criterio que tiene en cuenta la distancia de visibilidad de adelantamiento, ¿ya? Va a tener en cuenta el adelantamiento que usted quiere realizar en determinada parte de la vía. También me da un valor mínimo. Miren que aquí está valor mínimo. Entonces, como ya les he venido diciendo, no es posible hacerlo en todos los casos. Debe seguirse por esto que está aquí, ¿ya? Porque las condiciones de la distancia de visibilidad de adelantamiento requieren unas situaciones en campo de mayor longitud y de mayor especificación. En el momento en que usted no pueda tener una zona de adelantamiento, pues esa zona se restringe
Es decir, se coloca una señalización donde dice que el conductor interpreta con las líneas, donde dice que aquí en esta zona no se puede adelantar, no se puede hacer esta maniobra. La persona que lo hace sabiendo que hay una zona de no adelantamiento, entonces ya está afectando el normal desarrollo de esta carretera. Deme un momento. Bueno, entonces seguimos. Miramos que esto ya tiene unas condiciones pues bastante exigentes y entonces ya en el caso de que no se cumplan, vamos a tener que negarle la posibilidad al conductor de realizar esta maniobra. Por eso es muy importante cuando ya estemos dando uso, cuando las diseñamos, es importante tener en cuenta esta situación. Y cuando ya seamos no el diseñador, sino el conductor o el operador del vehículo que se conduce en una carretera, pues usted debe tener unas características ya de entendimiento normal, más por el grado de educación y por lo que sabe ya como ingeniero civil y lo que abarca de pronto no cumplir con la señalización y debería pues seguir las condiciones que están dentro de los parámetros que uno demarca en una vía para la seguridad de los conductores. Uno de entrada sabe que hay ciertas cosas que siempre van por el lado de la seguridad. Eso es cierto, así como todos los edificios tienen un lado de seguridad, acá también vemos que hay valores de seguridad, pero muchas veces esa seguridad no alcanza para de pronto las situaciones que se generan por de pronto no haber pensado bien el haber tomado la decisión de realizar una maniobra. Entonces, de pronto hay personas que lo hacen porque nunca les han dicho, porque no saben, pero ya el gremio de nosotros que tiene una formación y que ya ustedes saben que si uno incumple con ciertas cosas puede estar provocando un accidente que no solamente va a afectar al que yo accidento, sino que probablemente también yo pueda ser afectado. Y a nosotros nos importa generalmente nuestro pellejo, ¿verdad? A veces somos egoístas y decimos, no, mientras que no me pasa a mí, no importa. Ya, eso lo puedo decir yo en determinado momento. Pero si otro conductor también piensa lo mismo y se lleva a tu mamá, o se lleva a tu hermano, o se lleva a tu hijo, entonces también nos está afectando a nosotros. Entonces uno tiene que ser consciente que si yo tengo una restricción en una carretera, yo debo cumplirla. Cumplirla. ¿Por qué? Porque puede, de pronto hoy no pasa nada, pero después sí, lo mismo pasa en los semáforos. Uno sabe que hay un tiempo de todo rojo, hay un tiempo de amarillo, hay un tiempo de verde, y la gente se pasa antes de que tenga el verde. De pronto hoy, mañana no pasa nada, pero el día que coincidan dos vehículos que se están pasando, un vehículo que se está volando el semáforo con uno que viene en su sentido y choquen, hasta ese día llegó ese factor de seguridad. ¿Ya? Entonces no podemos poner en riesgo la vida de uno y la de las demás personas simplemente por pensar que de pronto un factor de seguridad me va a ayudar. No siempre tenemos no tenemos garantía de que no va a pasar nada. Entonces, en cuestiones de adelantamiento, siempre debemos ser rigurosos porque es de mucho cuidado y si usted es conductor y maneja más personal atrás del cual está dependiendo de usted, pues más riguroso y mayor conocimiento tiene que tener de la normatividad y de la señalización, ¿ya? De la señalización. Entonces eso es muy importante tenerlo y aplicarlo, porque a veces uno lo sabe, pero no lo aplica. Entonces, como dicen por ahí, las palabras son muy bonitas, las letras caben en los informes, pero cuando uno va al hecho, lo más importante no es con qué velocidad usted lo diseñó o si la persona que la construyó colocó la zona de adelantamiento. Lo más importante es que el conductor que opere esa carretera tome en cuenta lo que usted hizo
y así tome todas las características de ella y las ponga en práctica. Entonces miren que no solamente es el papel, es la función del ser humano luego de recibir una vía y ponerla en práctica. Entonces, cuando hablamos de adelantamiento, a pesar de que muchas veces no se puede hacer, por lo que ya hemos visto, debemos mirar que hay unas curvas que sí se analizan, que son las curvas convexas, ¿ya? Las curvas convexas. Tenemos caso 1 y tenemos